Pero el sentido de la vida es realmente ser consciente que el sufrimiento es la ignorancia de entender quiénes somos y por tanto de estar desconectados y por tanto desempoderados de nuestra verdadera fuerza, que somos nosotros mismos. Y por tanto, lo único que se os propone, si algo se os propone en este proyecto, es la de invitaros a través de este viaje a que deseéis, que lo único que deseéis es ser vosotros mismos. Y que en vosotros se manifieste vuestra propia verdad, vuestro propio propósito, vuestra propia luz, vuestro propio camino, vuestro propio tikkun y vuestro propio propósito. Yo creo que es lo más lógico que uno podría desear, ¿no? ¿Es tan lógico esto? Entonces diríamos que si queremos asentar las bases de este viaje, entonces podríamos entender que el principio de la alquimia parte de un deseo. Y entonces yo os pregunto, y aquí sí que necesito un sí o un no. ¿Cada uno de vosotros realmente desea experimentar y vivir la única y propia verdad de lo que él es? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. No os oigo, ¿eh? Sí. 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 No lo sabéis, pero acabáis de invocar la magia cósmica, ¿sí? Es decir, con esto acabáis de empezar un movimiento de fuerzas. Cuando habéis dicho sí, habéis empezado a mover un movimiento de fuerzas y el universo ha empezado a trabajar para vosotros. O sea, fijaros, la tecnología brutal de todo el reino angélico y de todas las fuerzas divinas han empezado a trabajar para vosotros. Porque yo he dicho, mi mayor deseo en estos momentos, y tengo que verbalizarlo, el verbo crea, mi mayor deseo en estos momentos es que yo pueda vivir en mi vida la verdad de lo que yo soy, de aquello que yo creé para mí y vivir la mejor versión de mí mismo. Deseo vivir la mejor versión de mí mismo. Y lo digo en alto y lo digo en el universo para que se enteren. ¿Lo sentís esto? Porque si vivierais lo que otro piensa que es bueno para vosotros, ¿qué cagada estaríais haciendo? ¡Qué cagada! Estaríais desempoderándoos. Estaríais dándole poder al gurú de turno, al iluminado de turno o a saber qué rollo patatero que os cuenten. ¿Sí? ¿Deseáis eso? ¿Darle vuestro poder? Si Dios os ha creado para que seáis todo luminosos, todopoderosos y todo fuertes por vosotros mismos, con su ayuda, evidentemente, ¿para qué tenéis que ceder el poder a nadie? Pues nosotros estamos constantemente cediendo nuestro poder. Y cediendo nuestro poder, sobre todo, a nuestro lado oscuro, ¿eh? Eso ya veremos. A nuestro yo racional, que te está diciendo, Gema, ¿pero qué haces, hija mía? ¿Cómo te has apuntado a este curso que está este charlatán contándote todos estos rollos y contándote esas historias? Con lo cómoda que tú estabas en tu casa, con lo cómodas que estábamos tú y yo aquí en la ignorancia, que aunque sufrimos pero tenemos el control. ¿Pero qué haces? Bueno, ya te quitaré la idea. O te haré creer que has alcanzado algún logro para que te relajes un poco. Sí, yo soy tu parte racional, ¿sí? Como ve, porque claro, la parte racional, que es el ego, ve que si este charlatán hace que tú despiertes en ti la necesidad de ser tú misma, ¿qué pasará conmigo? Que es una parte de ti. ¿Qué pasará conmigo? Pues que desapareces o... ¿Cómo desaparezco? ¡Ja! ¿Que te crees tú esto que desaparecer? Te voy a dar por todos los lados. Te voy a dar por todos los lados. Pues sí que... Te voy a meter miedos, vamos. Te dejo de tener, digamos, el poder sobre mi propio comportamiento. ¿Ah, sí? ¿Tú vas a tener un poder sobre mí? Tú flipas. No, tú vas a dejar de tenerlo. ¿Ah, sí? Ya veremos. Ah, ¿quieres una guerra? O sea, ¿quieres la guerra? Te vas a cagar. Tengo muchos más recursos, mucho más paciencia, mucho más inteligencia y mucho más masa mental para acabar contigo y todas tus ilusiones. Eso seguramente, que sea mucho no sé yo, pero yo puedo... Sí. Bla, 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 bla. Puedo encomendarme o puedo recibir, porque eso ya lo tengo. Has dicho algo que me ha asustado. De una forma, hacerlo consciente y tomar conciencia de ello, que yo tengo, por amor, la capacidad
de poder beneficiarme de la gracia que está ahí, es para todos. Bien. Está bien, está bien. Pero fíjate, lo que activa todo es el deseo. Y lo que activa es el deseo como desea un niño. No el deseo de, padre, quiero que me ayudes, pero mira, verás. He visto un chalecito en la sierra, son 700.000. Es que bueno, el que tiene la versión de piscina me mola más. Y entonces, bueno, quiero que por favor, de verdad, un deseo total, pero quiero que me... A ver si me entendéis. Está muy bien, pero fijaros que si cuanto más puro sea el deseo y cuanto más legítimo sea, tendréis todas las probabilidades para que se cumpla. Porque fijaros lo que acabamos de hacer. O sea, ya somos magos blancos. Se ha dicho que la cábala es el manejo de las fuerzas, ¿eh? Y hemos dicho a la pregunta, mi mayor deseo en estos momentos es que yo pueda vivir la mejor versión de mí mismo y que pueda experimentar mi propia verdad, mi propia luz y mi propio propósito. Sí. Y el universo ha dicho, o sea, porque es un principio, tiene que moverse así. No, las leyes del universo funcionan así. Sí. Entonces el universo dice, y desde arriba es, coño, parece que uno ha empezado a entender algo. Y vuestra frecuencia ha hecho, ¿sí? Vuestra línea del tiempo ha hecho, plonch, y empieza a moverse el cambio para que todo eso se produzca. El universo empieza a funcionar a través de nosotros. Pero necesitamos mantener el deseo como un niño. Deseo ser yo mismo y vivir mi propia verdad, porque todo mi sufrimiento es producto de que yo no vivo mi propia verdad. Estoy viviendo un personaje de mí mismo porque tengo miedo, porque no sé, porque estoy atascado en el karma y por tanto mi nivel de sufrimiento es directamente proporcional a mi ignorancia. Entonces, ¿qué deseo? Ser consciente, ¿no? Ser consciente de mí. Entonces ese sería el principio del movimiento. Es decir, ese principio, ese movimiento, ese deseo como un niño es lo que empieza a mover el universo. Y entonces puede ocurrir que dices, no, tonto, si es que el chalet que era para ti es este de 2 millones. Y yo... anda, tira. ¿Sí? ¿Entendemos esto? O sea, es decir, que o lo que sea, pero el regalo de mí mismo siempre me va a traer la prosperidad creativa, la inteligencia, el entendimiento y la intuición de cuáles los pasos, y las personas o situaciones van a empezar a manifestarse en mi vida, porque eso es lo que yo estoy activando. ¿Sí? Lo que estoy activando es que se cumpla la mejor versión de mí mismo. Y el universo empieza a mover todas las piezas para que se cumpla. Claro. Y entonces, como no tengo fe, y como no tengo ni pajolera de idea de cómo tenerla, ni puedo decir, tú ten fe, ya verás, tú confía. Y tú dices, no, es que me estás contando, ni confío, ni tengo fe, ni tengo nada. ¿Sí? Fijaros lo que está pasando con todo esto. Lo que está pasando es que el principio de activación de todo esto es la humildad. Porque el reino de los cielos es indudablemente de los humildes. Nunca puede ser de los que vienen llenos de sí mismos. ¿Sí? Si yo me doy cuenta de que la causa original de todos mis sufrimientos se debe a que yo no estoy en la frecuencia de esta experiencia, entonces evidentemente no puedo hacer que mi vida cambie de la noche a la mañana. Por eso necesitamos 9 meses y por eso necesitamos hacer un viaje alquímico de transformación. Y créanme que si lo que se tiene que producir para que vuestro deseo se cumpla todavía no estáis preparados, o puede suponer una situación demasiado traumática que puede ser más perjudicial que beneficiosa para vosotros, estando en esta frecuencia, tan protegidos como estáis, no se va a dar.
O sea, que no os preocupéis, porque todo va a ser hecho a través de vosotros y por vosotros, porque ese es el camino de la gracia. ¿Vemos esto? Eso es lo que intentaba explicarles el rabino en esa clase de Toledo, y los alumnos, claro, flipaban, decían, ostras. Claro, esto luego se ha entendido mal como el desapego a todo lo material, el volverse muy puro. Entonces entramos en una serie de ortodoxias que no es lo que Dios quiere. Sí, Dios quiere que seamos humanos reales, creativos y totalmente plenos. No nos tenemos que mortificar ni ahora intentar ser perfectos. No, lo perfecto es ser imperfecto. Lo perfecto es ser imperfecto, porque en la experiencia de la imperfección es donde alcanzamos la conciencia de la revelación de nosotros mismos. Esto ya lo iremos integrando, ¿vale? Si no, os lo explico de otra manera. En esencia, cada uno de vosotros, al haber sido creados a imagen y semejanza del Creador, sois perfectos. Perfectos. O sea, perfecto no es... Bueno, un 99%... No, perfecto es 100%. Y ahora, haceros esa pregunta. ¿Por qué debería yo esforzarme para ser mejor si la perfección ya está contenida en mí? Pensad en esta idea. No, pero entonces la perfección tengo que alcanzarla yo. Tengo que hacer cosas para yo ser mejor y más perfecto. Cuanto más me esfuerzo para crear una proyección de lo que para mí es ser perfecto, como, no, yo me quiero iluminar. Más me alejo de mí. Porque en realidad yo quiero huir de lo que soy sobre la base de, sin pasar por la casilla de salida, sin caer en la cárcel, ¿os acordáis del Monopoly? Sin pasar por todas las trampas, irme directamente a la perfección. O sea, quitándome todos los aprendizajes. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Es decir, autogracia. ¿Vemos lo que significa? Yo mismo me libero del karma. Yo mismo me libero de todo, soy bueno, por fin he visto la luz, y bueno, y a mí ilumino. ¡Ah! ¿Y os quedáis? ¿Sí? Entonces, como eso no va a ocurrir, a ese pobre diablo que hemos imaginado, se va a pegar una hostia de 3 pares de huevos y va a tener una frustración, que es lo que me pasó a mí, ¿sí? Después de 12 años de flipar por un tubo, y entonces decir, ostras, es que tengo la mente súper llena de espiritualidad, ¿sí? ¿Y de qué me sirvió? Sí, porque no me tenía a mí mismo. ¿Entendéis? Esto no me tenía a mí mismo. Si no os tenéis a vosotros mismos, no tenéis nada, porque vosotros mismos sois el amor. Y si no tenéis amor, ¿qué tenéis? ¿Vemos esto? Y todas estas cosas son las que trataba el pobre rabí de hacer entender a sus discípulos allí, ¿no? Por el siglo XII en Toledo. Y entonces entendieron que en realidad aquello que su maestro trataba de explicarles no se podía medir, no se podía escribir casi, no se podía racionalizar, solo se podía experimentar. Por eso habéis oído hablar que la cábala es de transmisión oral. ¿Y qué estáis recibiendo aquí? Transmisión oral. ¿Y qué va a hacer esto en vosotros? Alquimia. ¿Y qué vais a hacer vosotros con el mundo? Transmitir lo que vosotros en vosotros habéis sido capaces de revelar por vosotros. ¿Sí? Entonces cada uno de vosotros sois un medio para la revelación. ¿Os acordáis de ese personaje del mito de la caverna de Platón, que salió al mundo y vio lo que había y entonces no pudo dejar atrás a mis hermanos, y entonces entró y les reveló? ¿Sí? ¿Y qué hicieron los que estaban esclavizados en la cueva? Quitarse las cadenas, ¿no? Porque además creo que los del mito de la caverna podían quitarse las cadenas cuando quisieran, pero ellos mismos se las ponían, ¿sí? Se quitaron las cadenas. ¿Y qué hicieron? Salieron de la cueva, ¿no?
¿Entendéis lo que significa vuestra misión? ¿Sí? Es decir, ¿entendéis que realmente si el enfoque, el para qué de lo que hacéis consiste en que yo pueda ser un medio de la revelación para ponerme a disposición del mundo, para que la fuerza de lo divino pueda manifestarse a través de mí? Aquellos que reciban la frecuencia que pasa a través de mí, yo tengo que estar pacificado, y no soy yo, no, soy el elegido. No, tú no eres el elegido, todos somos elegidos, ¿sí? Aquella frecuencia que pasa a través de mí inspirará a otros y cambiará la frecuencia de otros. Entonces lo que yo haga me realizará. Ahí encontraré mi paz. Ahí es donde encontraré mi equilibrio, mi paz. ¿Vemos? Porque mi deseo está ponerme a disposición, pero yo no puedo tener la potencia de fuego que tengo si no me asisten las fuerzas divinas. Es que, ¿qué creéis que podría hacer yo con vosotros si no estuviese asistido en este momento? No podría hacer nada, no ocurriría nada en vosotros. Y yo os digo que la clave es el deseo como un niño y desarrollar la humildad, porque en la humildad uno acepta su incapacidad y acepta que no puede resolver el problema y acepta que como humano es imperfecto y en la imperfección he vivido a venir mi imperfección, he venido a experimentar mi limitación y por tanto como si no acepto que soy humano, que soy limitado e imperfecto, ¿qué humildad tengo para poder empezar a avanzar? Si no integro mi historia personal, si no acepto mi historia personal y no entiendo que todo eso que viví me ha llevado al que soy hoy, ¿qué enraizamiento tengo? ¿De dónde vengo? ¿Qué tengo? ¿Qué puedo ofrecer al mundo? Porque yo puedo ser sensible a los demás porque yo he comido mierda por un tubo. Entonces, yo sé lo que es sufrir. Yo sé lo que es estar perdido. Y yo sé lo que es volverse a reencontrar. Si no, ¿cómo voy a poderos ofrecer nada? ¿Entendéis que vuestro viaje en realidad es la solución? ¿Os parece suficiente revelación? ¿Sí? Por el poco tiempo que llevamos. Tener conciencia de eso es que tener conciencia de eso significa poder vivir. ¿Lo deseas? Sí. Bueno, pues bien, si lo deseas, humildemente, ahora mismo haz una oración. Cierra los ojos y haz una oración. Esto deseo que se cumpla en mí. Pongo al universo a trabajar. Dime. Una pregunta. ¿Puede ser que, bueno, aparte de que no nos han dado estos conocimientos en la escuela ni a nivel social se preocupan mucho porque ¿Puedes levantar la voz un poco? Porque sepamos sobre estos principios, puede ser que la sociedad, incluso yo misma, confundamos muchas veces esa humildad con resignación? Totalmente. Es un buenísima enfoque y buenísima pregunta. Totalmente. Resignación o falsa humildad. O rendirnos. O aceptación. Es decir, humildad requiere conciencia. Soy conscientemente humilde y por tanto dejo de tratar de resolver el problema porque he entendido que el problema en sí no puede ser resuelto y por tanto si no tengo la humildad y el deseo de recibir, muy importante este concepto, no puedo ser liberado de mi ignorancia. Porque el Padre y yo somos uno. Pero yo estoy haciendo mi juego por mi cuenta. Estoy haciendo el juego por mi cuenta. Y ya veremos que esto forma parte del juego, ¿no? Pero yo me he separado de Dios. Me he separado de mi esencia. Me he separado de mí mismo. Entonces, si estoy separado de mí mismo,
y estoy en el sufrimiento y sé que solo siendo liberado de karma puedo alcanzar un grado de revelación, vengo a una clase de Cábala y de una manera práctica estoy siendo liberado de karma esta mañana. Si no, no podíamos recibir esta revelación. Estamos siendo literalmente liberados de karma. Porque todo en el universo se compensa. Si estoy en karma, estoy en ignorancia. Y ese es mi aprendizaje. Entonces la Cábala te dice, no verás. Yo que soy Dios y que he creado el juego, ahora digo que esto lo rompo. ¿Por qué? Por misericordia y por amor y porque me da la gana. Entonces, por tu deseo, por tu humildad, por tu honestidad a la hora de pedir, yo te libero de karma. Y entonces tú haces ¡puf! Y el misterio se te revela a ti. ¿Te das cuenta de eso? Me emociona un poco. Entonces, por eso no podemos definir la Cábala como un dogma, como una religión, como... Es una experiencia. ¿Lo estáis viendo? Es una experiencia. Y lo que estáis aprendiendo ahora, la transformación que estáis aprendiendo ahora, nunca la perderéis. Porque es volver a recordar lo que vosotros ya sabéis. Que el trabajo que vamos a hacer aquí, por tanto, va a ser un trabajo práctico, va a ser un trabajo en el que vamos a utilizar la Cábala psicológica, ¿sí? Es decir, la Cábala práctica. Vamos a dejar que sea la fuerza del espíritu la que haga el trabajo y nosotros vamos a dejarnos llevar y vamos a ser lo suficientemente flexibles y lo suficientemente adaptables y lo suficientemente permisibles para no estar intentando todo el rato, o sea, tratar de como controlar un conocimiento, y vamos a dejar que todo esto se vaya revelando según la voluntad del revelador, ¿sí? Y todo eso va a ir haciendo alquimia, va a ir haciendo transformación, y lo que vosotros mismos vais a ir desarrollando es un método de trabajo en el cual, a partir de vuestro nombre, apellidos y fecha de nacimiento, vais a sacar hasta la hijuela. Y sobre todo lo que vais a revelar es la estructura completa de vuestras neurosis. Vais a entender que vuestras neurosis en realidad forman parte de vuestro plan de alma. Vais a entender que neurosis, que es baja autoestima, miedo, necesidad de control, pues eso, no sentirme valor, quedar atrapado en las ilusiones del ego, la búsqueda del poder, el control, el deseo, todas esas cosas, ¿vale?, que son las que nos mantienen en el sufrimiento, y las enfermedades, tanto mentales, emocionales como físicas, son producto de un plan que nosotros nos hemos diseñado, ¿sí? Y que vamos a trabajar sobre un principio de esta escuela que dice que mi nivel de sufrimiento es directamente proporcional a mi sombra no revelada, ¿vale? Y que ese personaje, ¿sí?, eso es mi sombra. Es lo que ha alimentado a mi ego y lo que ha consolidado un ego asustado, con miedo, con codicia, con instintos de supervivencia, con necesidad de tener, de ser, ¿sí?, de hacer, de controlar, ¿sí? ¿Sí? Y que ese personaje o lo pacificamos o estamos perdidos. Vemos esto, ¿no? Entonces, al final del proyecto, nuestro ego se habrá pacificado y será un colaborador del alma, del ser, ¿sí? Porque el ego no lo podemos eliminar. El ego es el medio necesario para que nosotros podamos interactuar en este mundo. Ahora, hay mucha diferencia entre un ego no sanado y un ego pacificado, ¿no? Entonces el ego llegará un momento que dirá, vale, ok, cedo, ¿por qué? Porque comprendo que esto al final es por mi bien. Pero ahora tenemos un ego que dice, una parte racional, mental, que dice, es que ni de coña.
¿vale? O sea, sí. Y de alguna manera, si nosotros intentáramos luchar contra el ego, ¿os acordáis que antes os he explicado que yo antes estaba en una shanga? Es que el ego. O sea, no había grupo espiritual con más ego. Porque si tú intentas eliminar algo, aquello que intentas eliminar se fortalece. Entonces no, es que tengo mucho ego, qué malo soy, qué chungo soy, qué cutre soy, es que mi ego, mi pobre ego. No tiene sentido. El ego es parte de nuestra realidad humana. Y si nosotros, y Dios en su creación nos ha creado para que en una baja frecuencia experimentemos ego, por algo será. Entonces no hay nada malo. En nosotros no hay nada malo. No hay nada erróneo, no hay nada malo, no hay nada equivocado, nada. Lo perfecto es ser imperfectos. Ahora, lo deseable es ser conscientemente imperfectos, que es lo que estamos tratando de hacer. Porque si somos inconscientemente imperfectos, nuestra imperfección no se va a volver contra nosotros. Es más, nuestra imperfección nos va a llevar directitos a experimentar la mejor versión de nosotros. Y eso ya se irá revelando, porque si no es demasiada información. Pero básicamente, para que daros un adelanto, daros un pequeño adelanto, diremos que qué fácil sería amarnos si fuéramos perfectos, ¿no? Qué fácil sería amar a Gemma o a Iris si fueran todo perfectas. Pero ¿no crees que quizá el reto real sería realmente tener la capacidad de amarlas en su imperfección? ¿Sí? Lo dejo ahí. Vamos a comer. Las 3 menos 10, 4 menos 10, 4 y 20, 4 y 25. Nos vemos aquí. ¿Vale, chicos? Venga, vale. Hasta ahora.